El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas del pequeño pueblo de San Miguel. La luz anaranjada se filtraba por las ventanas polvorientas del orfanato, iluminando débilmente los pasillos largos y silenciosos. Las paredes, llenas de grietas y manchas de humedad, parecían guardar secretos que nadie se atrevía a revelar. En una de las habitaciones más apartadas, un niño de 12 años llamado Mateo se sentaba junto a su cama de hierro, con las rodillas recogidas contra el pecho. Observaba el techo con la mirada perdida, como si buscara respuestas entre las telarañas que colgaban de las vigas de madera. Mateo no era como los demás niños del orfanato. Siempre había sido más callado, más observador, y con una curiosidad que lo metía en problemas. Mientras los otros jugaban en el patio o hacían travesuras, él solía caminar solo por los rincones olvidados del edificio, explorando cada rincón como si buscara algo que aún no sabía qué era. Esa tarde, la hermana Clara, la encargada del lugar, apareció en la puerta del dormitorio. Su figura imponente, con el hábito gris y el crucifijo colgando de su cuello, llenaba de respeto y un poco de miedo a los niños. «Mateo», dijo con voz firme. «Es hora de la cena. ¿Por qué siempre eres el último en bajar?» El niño bajó la mirada y respondió en voz baja. «Lo siento, hermana», estaba pensando. Ella lo observó por un momento, con un gesto entre molestia y compasión, y luego suspiró. «Piensas demasiado para tu edad. Ven, los demás te esperan». Mateo se levantó y la siguió en silencio. En el comedor, los demás niños ya se peleaban por un pedazo extra de pan o por sentarse cerca de la ventana. El ambiente era ruidoso, pero Mateo apenas tocó su sopa aguada. Se limitó a mirar su plato, perdido en sus pensamientos. A su lado, se sentó Lucía, una niña de 11 años, de cabello rizado y ojos brillantes. Ella era la única que realmente comprendía a Mateo. ¿Otra vez soñando despierto?, le susurró mientras escondía un trozo de pan para darle después. «Quiero saber quién soy, Lucía», respondió Mateo en voz baja, para que nadie más lo escuchara. «Todos aquí saben algo de sus familias, aunque sea un apellido». «Yo no tengo nada». Lucía lo miró con ternura. «Eres Mateo. Eso es suficiente». «No», dijo él, apretando el puño. «No puede ser que no haya nada más». La cena terminó y los niños fueron enviados a dormir temprano. Pero Mateo no conciliaba el sueño. Se levantó de su cama en silencio y caminó descalzo por el pasillo oscuro. El orfanato por la noche era un lugar distinto, crujidos en la madera, sombras alargadas, y el viento golpeando las ventanas como si alguien quisiera entrar. Llegó hasta una sala antigua, donde casi nadie se atrevía a entrar, la biblioteca abandonada. Había estantes llenos de libros polvorientos, retratos descoloridos en las paredes y un olor a humedad que lo envolvía todo. Mateo encendió una pequeña vela que había robado de la capilla y comenzó a revisar. De repente, un sonido lo hizo detenerse, un crujido detrás de la pared. Se acercó y notó que un ladrillo sobresalía un poco más que los demás. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Y sí?», susurró para sí mismo. Con esfuerzo, empujó el ladrillo y, para su sorpresa, éste se movió ligeramente. Con paciencia, lo retiró y detrás apareció un pequeño hueco. Su mano temblorosa entró en la oscuridad y tocó algo, un sobre viejo, amarillento por el tiempo. Lo sacó y lo miró bajo la luz de la vela. Estaba sellado con cera rota y, para su asombro, tenía un nombre escrito con letras elegantes: Mateo. El niño se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién me dejó esto? En ese momento, escuchó pasos acercándose. Guardó la carta en su camisa y apagó la vela justo cuando la puerta se abrió de golpe. La luz de un farol iluminó el rostro severo de la hermana Clara. «¿Qué haces aquí, Mateo?», exclamó con dureza. «Nada, hermana, solo, no podía dormir», tartamudeó él. Ella lo miró fijamente, como si sospechara que ocultaba algo.
Sus ojos se posaron en sus manos temblorosas, pero decidió no decir nada más. Vuelve a tu cama ahora mismo. Mañana hablaremos de esto. Mateo obedeció en silencio, con el corazón desbocado. Mientras caminaba de regreso al dormitorio, sentía el sobre oculto contra su pecho, como si ardiera. Sabía que esa carta era la clave para entender su pasado. Esa noche, acostado bajo las cobijas raídas, apretó la carta contra su corazón y pensó: mañana sabré quién soy en realidad. La carta ya está en sus manos, pero ¿qué secretos guarda y por qué la hermana Clara parecía tan inquieta al verlo en la biblioteca? La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que amenazaban tormenta. El orfanato se llenaba de murmullos, los niños corrían de un lado a otro preparándose para las clases, otros peleaban por un pedazo de pan más grande, y las hermanas intentaban mantener el orden con severidad. Pero Mateo no escuchaba nada de eso. Caminaba como en un sueño, con la carta oculta bajo su almohada, pensando únicamente en abrirla. Sus manos temblaban cada vez que recordaba su nombre escrito en la portada, con aquella caligrafía elegante y misteriosa. En el desayuno, apenas probó la leche aguada que servían. Lucía lo observó con preocupación. ¿Qué te pasa, Mateo? Estás más raro que de costumbre. Él la miró con seriedad y, después de asegurarse de que nadie más escuchaba, susurró: anoche, encontré algo. Una carta. ¿Una carta? ¿De quién?, preguntó ella, abriendo mucho los ojos. No lo sé, pero está dirigida a mí. Lucía se quedó muda por un instante. Después, inclinándose hacia él, dijo con emoción: tienes que leerla. Lo haré, pero no aquí. Hay demasiados ojos y oídos. La hermana Clara pasó cerca de ellos en ese momento y Mateo sintió un escalofrío. Había algo en su mirada de la noche anterior que lo inquietaba. Era como si ella supiera de la existencia de esa carta, o como si quisiera impedir que él la leyera. El día transcurrió con lentitud. Mateo no podía concentrarse en las tareas ni en las clases de catecismo. Su mente regresaba una y otra vez al sobre escondido bajo su almohada. Al caer la tarde, cuando todos los niños fueron enviados al patio a jugar, Mateo fingió un dolor de estómago y pidió permiso para quedarse en el dormitorio. Las hermanas, pensando que solo era otra excusa para evitar el bullicio, lo dejaron. El silencio llenó el cuarto. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Mateo se sentó en su cama, sacó la carta y la observó durante varios segundos, dudando. Sus dedos acariciaban el papel envejecido, sintiendo la textura áspera. Finalmente, con un suspiro profundo, rompió el sello ya gastado y desplegó el papel. Las primeras líneas hicieron que su corazón latiera con fuerza. Querido Mateo, si estás leyendo estas palabras, significa que has llegado a una edad en la que la verdad ya no puede ser escondida. El niño tragó saliva y continuó leyendo. La carta hablaba de una mujer joven que había tenido que dejarlo en el orfanato por razones que no podía explicar en ese momento. Decía que lo amaba profundamente y que había prometido volver por él algún día. Pero lo más impactante fue una frase casi al final. Tú no eres un niño cualquiera, Mateo. En tu sangre llevas una historia que cambiará tu destino. Confía en tu corazón, porque llegará el día en que la verdad saldrá a la luz. Mateo quedó paralizado. La carta no mencionaba nombres ni detalles concretos, pero cada palabra estaba cargada de misterio y emoción. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. ¿Quién eres tú, mamá?, susurró con voz quebrada. En ese momento, un golpe fuerte en la puerta lo sobresaltó. Guardó la carta apresuradamente bajo el colchón. Era la hermana Clara. ¿Qué haces aquí solo, Mateo?, preguntó con el ceño fruncido. Me dolía la panza, ya estoy mejor, mintió él. Ella lo miró con ojos penetrantes, como si intentara leerle los pensamientos. Finalmente asintió, aunque su expresión mostraba sospecha.
recuerda, niño, las paredes de este lugar guardan secretos por una razón. Hay cosas que es mejor no descubrir. La advertencia cayó sobre Mateo como un balde de agua fría. Cuando la hermana se marchó, él quedó helado. ¿Cómo sabía ella lo que estaba haciendo? ¿Se refería a la carta? Más tarde, ya de noche, Mateo no pudo contenerse y fue a buscar a Lucía. En voz baja, escondidos en el rincón más oscuro del dormitorio, le contó lo que había leído. ¿Te das cuenta, Lucía? Alguien me dejó aquí a propósito. Y mi madre, ella sigue viva. Susurró con emoción. Lucía, siempre práctica, intentó calmarlo. Sí, pero la carta no dice dónde está ni quién es. Solo dice que volverá, y si nunca lo hace, lo hará, dijo Mateo con firmeza, apretando los puños. Y voy a descubrir toda la verdad, aunque tenga que buscar en cada rincón de este lugar. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo permaneció despierto, mirando el techo y escuchando el retumbar de la tormenta. Tenía más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara, ya no se conformaría con la vida que llevaba en el orfanato. Algo en su interior le decía que aquella carta era solo el inicio de un camino lleno de secretos, y que cada paso lo acercaría más a su verdadero destino. Mateo ahora sabe que su madre está viva y que su destino no es común, pero la hermana Clara parece esconder algo. ¿Qué secreto guarda ella sobre su pasado? La tormenta de la noche anterior había dejado el cielo limpio y el aire cargado de un olor fresco a tierra mojada. Sin embargo, en el corazón de Mateo la tempestad seguía rugiendo. La carta había encendido en él una chispa de esperanza, pero también había despertado un mar de dudas. Mientras los niños rezaban el rosario en la capilla, Mateo no podía apartar los ojos de la hermana Clara. Había algo en su mirada que no cuadraba, un brillo extraño, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. Cada vez que él bajaba la cabeza fingiendo rezar, la sorprendía mirándolo fijamente desde el altar, con una severidad que lo hacía estremecer. Cuando terminaron las oraciones, Mateo esperó a que todos salieran. Se acercó a Lucía y le susurró: «Tengo que descubrir qué sabe la hermana Clara. No es normal como me mira». «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó ella, preocupada. «La seguiré esta noche. Quiero ver a dónde va cuando cree que nadie la observa». Lucía lo tomó del brazo, asustada. «Estás loco, Mateo. Si te atrapa, vas a tener problemas serios». «Ya los tengo, Lucía. Lo que necesito son respuestas». Esa misma noche, el orfanato quedó en silencio. El viento movía suavemente las cortinas y las sombras bailaban en las paredes. Mateo fingió dormir, pero mantenía los ojos abiertos, atento a cada sonido. Cuando escuchó los pasos firmes de la hermana Clara salir del dormitorio de las religiosas, esperó unos minutos y luego se levantó sin hacer ruido. Con pies descalzos para no llamar la atención, se deslizó por los pasillos oscuros. La siguió a distancia, cuidando de esconderse detrás de columnas y puertas entreabiertas. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudiera delatarlo. Finalmente, la hermana Clara se detuvo frente a una puerta cerrada, la antigua biblioteca del orfanato. Nadie usaba ese lugar desde hacía años. Con un llavero pesado colgado de su cintura, abrió la cerradura y entró. Mateo se aproximó en silencio y, con el ojo pegado a la rendija, observó. La hermana encendió una lámpara de aceite y comenzó a revisar unos cajones polvorientos. Sacó un pequeño cofre de madera y lo colocó sobre la mesa. De su interior, sacó varios documentos amarillentos, fotografías y cartas, muy parecidas a la que Mateo había encontrado. Su respiración se cortó. Ella lo sabía. La hermana Clara tomó una de las fotos y la miró con detenimiento. Sus labios se movieron en un murmullo que Mateo no alcanzó a escuchar, pero lo que vio le heló la sangre, era la imagen de una mujer joven con los mismos ojos que él. Su madre. Mateo apretó los puños con fuerza. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba.
De pronto, la madera del piso crujió bajo su pie y la hermana Clara levantó la cabeza bruscamente. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme. Mateo contuvo la respiración, inmóvil en la penumbra. Durante varios segundos el silencio fue absoluto, hasta que la hermana volvió a guardar todo en el cofre y cerró la lámpara. Antes de salir, pronunció unas palabras inquietantes. Los secretos deben permanecer enterrados, por el bien de todos. Mateo corrió de vuelta a su cama justo antes de que la puerta del dormitorio se abriera. Fingió dormir, pero su mente ardía de preguntas. A la mañana siguiente, no pudo contenerse y le contó todo a Lucía. Vi las fotos, Lucía. Ella sabe quién es mi madre, dijo con desesperación. Lucía lo miró incrédula. ¿Estás seguro? Quizás fue tu imaginación. No. Era ella, estoy seguro. Y si Clara guarda esas cosas, significa que alguien en este lugar siempre supo la verdad sobre mí. Lucía, aunque asustada, entendía la importancia de lo que Mateo decía. Entonces debemos encontrar la forma de entrar a esa biblioteca. Pero no podemos hacerlo solos. Fue entonces cuando apareció Diego, un chico mayor que ellos, conocido por ser rebelde y desafiar a las hermanas. ¿De qué hablan, ratoncitos?, preguntó con una sonrisa burlona. Mateo dudó, pero al final le contó la historia. Para su sorpresa, Diego no se rió. Al contrario, su rostro se volvió serio. La biblioteca. Yo también he visto a Clara entrar ahí. Siempre me pregunté qué escondía. Si quieren, yo puedo ayudarles. Lucía frunció el ceño. No sé si podemos confiar en ti, Diego. Créeme, niña lista, no hago esto por ustedes, lo hago por mí. Quiero saber qué secretos ocultan esas monjas. Los tres sellaron una especie de alianza improvisada. Mateo sabía que arriesgaba mucho, pero la verdad estaba demasiado cerca como para echarse atrás. Esa noche planearon colarse en la biblioteca. Diego conocía una ventana trasera que apenas cerraba bien y que podría ser su entrada. Mientras los demás dormían, los tres se deslizaron hacia el lugar, con el corazón latiendo desbocado. Cuando finalmente lograron abrir la ventana y entrar, la penumbra del lugar los envolvió. El polvo flotaba en el aire y el olor a papel viejo impregnaba el ambiente. Aquí es, susurró Mateo, con la voz cargada de emoción. Comenzaron a registrar los estantes y los cajones. Finalmente, Diego encontró el cofre de madera. Lo colocaron sobre la mesa y Mateo, con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro había cartas, documentos oficiales y recortes de periódicos. Lucía tomó uno de ellos y leyó en voz baja. Accidente misterioso deja a una familia desaparecida. Solo un bebé sobrevivió. Mateo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Todo apuntaba a que aquella noticia estaba relacionada con él. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una silueta oscura se recortó en el umbral. Era la hermana Clara, con una expresión de furia contenida. ¿Qué han hecho?, gritó con voz grave. Mateo se quedó paralizado, con la carta en la mano y el cofre abierto frente a él. El secreto ya no podía esconderse más. La hermana Clara los ha descubierto con las pruebas en la mano. ¿Qué hará ahora? ¿Contará la verdad, o intentará ocultarla para siempre? El silencio en la biblioteca era tan denso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. La hermana Clara estaba de pie frente a los tres niños, con el rostro enrojecido por la ira y los ojos brillando como cuchillas. Mateo sostenía la carta temblando, Lucía apenas respiraba y Diego intentaba mantener la calma, aunque sus manos sudaban. ¿Qué creen que están haciendo?, tronó la voz de la hermana Clara, haciendo eco entre las paredes cubiertas de polvo. Yo solo, balbuceó Mateo, incapaz de articular palabras. Clara avanzó un paso, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe seco.
¿Se dan cuenta del pecado que cometen? Hurgar en lo que no les pertenece. Desobedecer. Diego, siempre desafiante, se interpuso entre ella y Mateo. ¿Y por qué lo escondes entonces? Si no hay nada malo, ¿por qué guardas todo esto en un cofre secreto? La hermana lo fulminó con la mirada, pero Diego no retrocedió. Por un instante, parecía que iba a levantar la mano contra él, pero se contuvo. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura, y luego sus ojos se posaron en Mateo. «Tú no entiendes, muchacho», dijo con un tono más bajo, cargado de algo que sonaba entre pena y culpa. «Hay verdades que es mejor no conocer». Mateo, con voz quebrada, dio un paso adelante. «No. Yo necesito saber. Esa mujer en la foto era mi madre. ¿Verdad?». El rostro de la hermana Clara se contrajo como si hubiera recibido una bofetada. Guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, murmuró: «Sí, era tu madre». El corazón de Mateo se aceleró. Las lágrimas le ardían en los ojos. «Entonces, ¿por qué me ocultaste esto? ¿Por qué me dejaste crecer pensando que estaba completamente solo en el mundo?». Clara apretó los labios, luchando contra sus propias emociones. Su voz temblaba al hablar. «Porque tu madre confió en mí. Y me pidió que te protegiera». Lucía la miró sorprendida. «¿Protegerlo de qué?». Clara dudó. Caminó lentamente hacia la mesa, tomó uno de los documentos y lo sostuvo entre sus manos. «Tu madre no murió en un accidente común, Mateo. Hubo circunstancias que no entenderías. Gente peligrosa, intereses oscuros. Si la verdad salía a la luz demasiado pronto, tu vida corría peligro». Diego frunció el ceño, incrédulo. «¿Y esperas que creamos eso? Suena como una historia inventada para seguir ocultando cosas». Clara lo miró con severidad. «No tengo por qué convencerte a ti, Diego. Pero lo que digo es cierto». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había soñado tantas veces con descubrir algo sobre sus padres, y ahora la respuesta era una verdad incompleta, envuelta en miedo y secretos. «Entonces dime todo», exigió con firmeza. «No quiero mitades. No quiero excusas». La hermana Clara lo observó con tristeza. «No puedo. Hay cosas que aún no estás listo para cargar». Mateo golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar un eco metálico. «Toda mi vida he cargado con un vacío. Con burlas, con soledad, con la sensación de no pertenecer a ningún lugar. ¿Y ahora me dices que no estoy listo?». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lucía lo abrazó suavemente, mientras Diego bajaba la mirada, incómodo ante tanto dolor. Clara también parecía afectada, pero se mantuvo firme. «Mateo, debes confiar en mí. Todo lo que hice, lo hice para protegerte». La tensión se rompió cuando un sonido lejano interrumpió la escena, pasos apresurados en el pasillo. Otra de las hermanas se acercaba. Clara, nerviosa, cerró el cofre de golpe y se volvió hacia los niños. «Escóndanse, rápido», ordenó con urgencia. Los tres obedecieron, escondiéndose detrás de un estante. En ese momento, la puerta se abrió y apareció la hermana Teresa, una mujer de voz dulce pero mirada curiosa. «Clara, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó. Clara se giró, ocultando el nerviosismo bajo una falsa calma. «Orando. Encontré estos documentos viejos y me distraje. Ya iba a guardarlos». Teresa arqueó una ceja, pero no dijo nada. Después de unos segundos de silencio incómodo, asintió y se retiró, cerrando la puerta. Mateo, Lucía y Diego salieron de su escondite. Clara los miró con desesperación. «Váyanse ahora. Y prométenme que no hablarán de lo que vieron». Mateo se negó con la cabeza. «No. No voy a parar hasta saber la verdad completa».
Clara suspiró profundamente, como quien carga con un peso insoportable. Entonces al menos prométeme que tendrás cuidado. Hay cosas que no se pueden desatar sin consecuencias. Esa noche, de regreso en sus camas, Mateo apenas pudo dormir. El eco de las palabras de Clara lo perseguía. No murió en un accidente común, había gente peligrosa. Lucía, desde la litera de al lado, le susurró. Mateo, ¿y si lo que dice es cierto? ¿Y si tu madre estaba en peligro de verdad? Entonces necesito saber contra qué estoy luchando, respondió él, con los ojos brillando en la oscuridad. Diego, desde la cama del fondo, intervino en voz baja. Si ella no quiere contarlo, tendremos que descubrirlo por nuestra cuenta. Yo estoy dentro. Mateo sonrió con amargura. Entonces seguiremos buscando. Aunque sea lo último que haga. La determinación se había apoderado de él. Ya no se trataba solo de un misterio, era una lucha por recuperar su identidad, su historia, su lugar en el mundo. Y aunque la hermana Clara había revelado una parte de la verdad, Mateo sabía que aún había más, mucho más oculto bajo las sombras del pasado. Mateo no se conforma con medias verdades. La decisión está tomada, seguirá investigando, aunque eso signifique enfrentarse a peligros que ni siquiera imagina. El amanecer llegó lento, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que apenas se filtraba por las ventanas del orfanato. Mateo se despertó antes que todos, con los ojos enrojecidos por no haber dormido casi nada. Se sentó en la cama, respirando hondo, mientras sus pensamientos giraban en círculos. Una madre que no murió en un accidente, gente peligrosa, secretos que me afectan a mí directamente. El corazón le latía fuerte. No podía seguir viviendo sin respuestas. Lucía se levantó poco después y lo encontró sentado, con la carta en las manos. ¿Otra vez leyendo lo mismo?, preguntó con suavidad. Es lo único que tengo de ella, respondió Mateo sin mirarla. Estas palabras son mi única conexión con mi madre. Lucía se sentó junto a él y lo observó. ¿Qué vas a hacer? Seguiré buscando. Clara no me lo quiere decir todo, pero alguien más debe saberlo. En ese momento, Diego apareció, despeinado y medio dormido. Pues no sé ustedes, dijo frotándose los ojos, pero yo sí quiero seguir con esto. Algo me dice que este orfanato esconde más secretos de los que parece. Los tres se miraron y, sin decir más, sellaron un pacto silencioso, descubrirían la verdad, juntos. Esa tarde, después de las clases, se escabulleron hacia los pasillos menos transitados del edificio. El orfanato, con sus paredes agrietadas y pasillos sombríos, parecía aún más misterioso cuando uno caminaba con la intención de descubrir lo prohibido. Mateo se detuvo frente a una puerta vieja y olvidada, en un rincón cercano al sótano. Nunca había visto que alguien entrara aquí, susurró. Diego sonrió con malicia. Eso significa que vamos por buen camino. Forzaron la cerradura con una regla de metal y, tras un chasquido, la puerta cedió. Dentro había una sala pequeña y polvorienta. Archivos, cajas apiladas, carpetas amarillentas, un mar de documentos que olían a historia enterrada. Lucía, maravillada, tomó una carpeta y la abrió con cuidado. Miren, hay actas de nacimiento. Y registros de niños que estuvieron aquí hace décadas. Diego revisaba otra caja. También hay correspondencia. Cartas, telegramas. Mateo, en cambio, buscaba con desesperación. Algo en su interior le decía que debía haber una pista sobre su madre allí. Y entonces lo encontró, una carpeta marcada con tinta borrosa, donde aparecía el apellido Ramírez. Su respiración se aceleró. Abrió la carpeta y vio varios documentos, una copia del acta de nacimiento de su madre, certificados de estudios, y un recorte de periódico amarillento. Con manos temblorosas, lo desdobló. El titular decía: misteriosa desaparición de joven investigadora, se sospecha que llevaba información sensible. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Mi madre,
no murió en un accidente. Desapareció. Lucía le quitó el recorte de las manos para leerlo mejor. Aquí dice que trabajaba como asistente en un despacho de abogados, y que antes de desaparecer, estaba investigando un caso de corrupción. Diego silbó, impresionado. Eso sí que suena a algo grande. Entonces, ¿la hermana Clara sabía todo esto y nos lo ocultó? Mateo apretó los dientes. No solo lo ocultó. Ella está escondiendo quién sabe cuántas cosas más. El crujido de una puerta los hizo sobresaltarse. Alguien venía. Rápidamente, guardaron los papeles en la mochila de Mateo y se escondieron entre las cajas. La puerta se abrió y apareció la hermana Clara. Llevaba una lámpara en la mano y el rostro cansado. Caminó lentamente, como si buscara algo en particular. «Sabía que volverías aquí, Mateo», dijo en voz baja, como si hablara sola. El corazón de los tres niños se detuvo. Clara avanzó unos pasos y suspiró. «Si tan solo pudieras comprender, todo lo que hice fue por tu bien». Después de unos segundos de silencio, salió de la sala y cerró la puerta con llave. Los niños respiraron aliviados. Diego susurró. «Eso fue demasiado cerca». «Ella sabe», dijo Mateo, con la mirada fija en el suelo. «Sabe que estoy buscando». Esa noche, en el dormitorio, los tres analizaron los documentos encontrados. Mateo sostenía el recorte del periódico con tanta fuerza que casi lo arrugaba. «Ahora tengo pruebas. Mi madre estaba metida en algo peligroso. Y si desapareció, no fue casualidad». Lucía lo miró preocupada. «¿Y si esos mismos hombres que la hicieron desaparecer aún existen? ¿Y si ahora tú corres peligro?». Diego se encogió de hombros. «Pues entonces tendremos que ser más listos que ellos». Mateo guardó silencio por un momento. Su mirada, antes frágil, se endureció. «No tengo miedo. Toda mi vida me he sentido vacío. Si esta búsqueda me da la oportunidad de conocer quién era mi madre de verdad, voy a seguir hasta el final». El viento soplaba fuerte afuera, agitando los árboles y haciendo que las ventanas del orfanato rechinaran. El ambiente estaba cargado de misterio y de presagio. Mateo se acostó con la carta original bajo la almohada, pero no podía dormir. El recorte del periódico se repetía en su mente una y otra vez. Información sensible, corrupción, desaparición misteriosa. Sabía que había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Y en lo más profundo de su corazón, un presentimiento crecía: lo que había descubierto hasta ahora era solo la punta del iceberg. Mateo ha confirmado que su madre no murió, sino que desapareció por investigar un caso peligroso. Ahora sabe que la verdad está ligada a algo mucho más grande, y mucho más oscuro. La mañana amaneció gris, como si el cielo reflejara la tormenta que se avecinaba en el interior del corazón de Mateo. Después de descubrir los documentos escondidos en la sala prohibida, el orfanato ya no le parecía un lugar seguro. Cada rincón, cada pasillo silencioso, se había convertido en un recordatorio de los secretos enterrados. Mateo se sentó en el patio, con la mochila apretada contra el pecho. Dentro llevaba el recorte de periódico y la carta de su madre. Lucía y Diego se acercaron, notando su expresión sombría. «No puedes cargar todo solo, Mateo», dijo Lucía, con tono suave. «Esto es demasiado grande para ti». Mateo levantó la mirada. «¿Y qué quieres que haga?». «Clara sabe que estoy investigando. El orfanato guarda secretos sobre mi madre. Y si ella desapareció por culpa de gente poderosa, entonces yo también estoy en riesgo». Diego se dejó caer en el banco a su lado. «Lo que necesitamos es un plan. No podemos seguir actuando como ratones asustados». Lucía dudó un momento y después murmuró: Tal vez deberíamos hablar directamente con la hermana Clara». Mateo frunció el ceño de inmediato. «No. Ella sabe todo y lo ha ocultado. No confío en ella».
Lucía lo miró a los ojos. Pero piensa, si ella realmente sabe la verdad, quizá también sepa cómo protegerte. ¿Y si no es tu enemiga, sino alguien que intentó cuidarte todo este tiempo? Mateo guardó silencio, dividido entre la desconfianza y la esperanza. Más tarde, después de clases, Mateo se dirigió a la oficina de la hermana Clara. Tocó suavemente la puerta. Adelante, se escuchó su voz cansada desde adentro. Clara estaba sentada frente a un escritorio lleno de papeles. Cuando lo vio, esbozó una ligera sonrisa, aunque sus ojos mostraban una preocupación profunda. Sabía que vendrías, Mateo. El niño apretó los puños. ¿Por qué me mentiste? Dijiste que mi madre había muerto en un accidente, pero ella desapareció. Tengo pruebas. Clara suspiró y se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana, evitando mirarlo directamente. No era una mentira, Mateo, era una forma de protegerte. ¿Protegerme de qué? Gritó el niño, con la voz quebrada. De un pasado demasiado oscuro para un niño, respondió ella, finalmente girándose. Tu madre se metió en asuntos peligrosos, con hombres que tenían poder, dinero y contactos en todos lados. Si tú crecías sabiendo la verdad, te habrías convertido en un objetivo. Mateo dio un paso hacia ella, con lágrimas en los ojos. Soy su hijo. Tenía derecho a saberlo. Clara lo miró con tristeza. Y yo tenía el deber de mantenerte a salvo. Un silencio pesado se instaló en la oficina. Clara se acercó y le puso una mano en el hombro. Mateo, escucha. No sigas buscando. Lo que descubras solo te traerá dolor. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Mateo apartó la mano de golpe. No. No voy a parar. Ya perdí a mi madre. No voy a perder también la verdad. Salió de la oficina con el corazón en llamas, dejando a Clara con el rostro desencajado, como alguien que sabe que ya no puede controlar lo inevitable. Esa misma noche, Mateo, Lucía y Diego estaban reunidos en el dormitorio, revisando de nuevo los documentos. De pronto, escucharon un golpe en la ventana. Se asomaron y vieron a un hombre con una chaqueta oscura, parado en la calle, que parecía vigilarlos. Lucía se sobresaltó. ¿Vieron eso? Sí, murmuró Mateo. Y no era alguien del barrio. Diego intentó bromear para disimular el miedo. Pues al menos ya confirmamos que esto no es un simple juego de pistas. Mateo sintió un escalofrío. Algo grande estaba a punto de desatarse. Al día siguiente, al llegar a clases, un rumor se extendía por el orfanato. Alguien había entrado en la oficina de la hermana Clara durante la noche. Documentos habían desaparecido. Mateo tragó saliva, sabiendo que ellos habían estado en esa oficina días antes. Pero algo no cuadraba. Más tarde, cuando se encontró con Clara en el pasillo, ella lo miró fijamente. Mateo, tenemos que hablar. Esta noche. Ven solo. El tono de su voz no era el mismo. Ya no sonaba protectora, sino grave, casi autoritaria. Esa noche, Mateo acudió al llamado. Clara lo esperaba en la capilla, iluminada apenas por velas. Su expresión estaba tensa, como si hubiera cargado un peso demasiado tiempo. Mateo, alguien sabe que estuviste investigando. No sé cómo, pero lo saben. Estás en peligro. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen que ver conmigo? Clara bajó la mirada. Ellos fueron los responsables de la desaparición de tu madre. Y ahora creen que tú tienes lo que ella escondía. De pronto, un ruido en la puerta los interrumpió. La capilla quedó en silencio. Mateo se giró y vio a Diego entrando lentamente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó sorprendido. Diego bajó la mirada, nervioso. En sus manos llevaba algo que brillaba a la luz de las velas, un sobre.
Clara se puso rígida. Ese sobre, ¿de dónde lo sacaste? Diego tragó saliva antes de responder. Ellos me contactaron. Me prometieron que si les daba la carta de la madre de Mateo, nos dejarían tranquilos. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué hiciste, Diego? Eras mi amigo. Lo hice por nosotros, se defendió Diego, con la voz quebrada. No entiendes, Mateo, esta gente no juega. Nos podían destruir a todos. La traición dolió más que cualquier herida. Mateo lo miró con rabia y lágrimas en los ojos. Preferiste salvarte a ti antes que ayudarme a descubrir la verdad. Diego intentó acercarse, pero Clara lo detuvo con un gesto firme. Ya no hay marcha atrás, dijo en voz baja. Ellos vendrán por lo que falta. Y esta vez, no se conformarán con papeles. Mateo, con el corazón destrozado por la traición, entendió que el peligro ya no era una amenaza lejana, ahora estaba sobre ellos. La traición de Diego ha puesto todo en riesgo. Los enemigos de su madre saben que Mateo sigue los pasos de la verdad, y ya están más cerca que nunca. La madrugada cayó sobre el orfanato como un manto pesado. El viento soplaba entre las ventanas viejas, y los crujidos de la madera hacían que todo sonara como un susurro de advertencia. Mateo no podía dormir. Las palabras de Diego aún retumbaban en su cabeza. Ellos me contactaron. El niño se levantó de la cama y miró a Lucía, que dormía inquieta. Caminó despacio hacia la ventana. Afuera, las luces de un coche negro permanecían encendidas, estacionado en la esquina, como un depredador acechando. Mateo sintió que ya no había tiempo. El pasado estaba alcanzándolo, y ahora debía enfrentarlo de frente. Por la mañana, el orfanato estaba extraño. Niños corrían como siempre, pero los adultos parecían tensos. Hermana Clara había desaparecido desde antes del amanecer. Algunos decían que había ido a la ciudad, otros que estaba enferma. Nadie sabía la verdad. Mateo y Lucía se reunieron en el patio. Tenemos que encontrar a Clara, dijo Lucía, mirando alrededor. Ella sabe más de lo que ha contado. Y Diego, respondió Mateo con amargura. Si se atrevió a entregarme, seguro también sabe dónde está el resto de las cartas. Como si lo hubieran invocado, Diego apareció. Su rostro mostraba culpa y miedo. Mateo, yo. No digas nada. Lo interrumpió el niño, con furia contenida. Me traicionaste. Diego bajó la mirada. No lo entiendes. No quiero que mueras. Ellos no son gente común. Anoche me llamaron. Si no entregamos lo que falta, vendrán por todos nosotros. Lucía lo miró horrorizada. ¿Quiénes son ellos? Diego dudó, pero al final murmuró. Un grupo que trabajaba con tu madre, Mateo. Ella sabía demasiado de sus negocios ilegales. Por eso desapareció. Mateo sintió un escalofrío. Entonces, mi madre no huyó. La hicieron desaparecer. Horas después, Clara regresó. Sus ojos mostraban cansancio y un leve temblor en las manos. Reunió a los tres en la capilla. Escuchen bien. Ya no puedo ocultarlo más. Sí, tu madre se enfrentó a un grupo poderoso, Mateo. Ella descubrió pruebas que podían hundirlos, corrupción, lavado de dinero, incluso muertes. Y esas pruebas siguen escondidas. Mateo abrió los ojos, incrédulo. ¿Pruebas? ¿Dónde? Clara bajó la voz. En un lugar al que ella llamó el santuario. Allí guardó todo antes de desaparecer. Lucía dio un paso adelante. Entonces debemos encontrarlo. Clara negó con la cabeza. No entienden. Si ustedes lo buscan, ellos también lo harán. Y si llegan primero, no habrá piedad. En ese instante, un estruendo interrumpió la conversación.
La puerta principal del orfanato se abrió de golpe. Voces fuertes resonaron en el pasillo. «Revisen todo», gritó un hombre con tono autoritario. Los niños del orfanato comenzaron a chillar. El sonido de botas pesadas retumbaba en los pasillos. Mateo sintió el corazón en la garganta. «Ya están aquí». Clara los miró con urgencia. «Escóndanse». Los tres corrieron hacia un pasadizo detrás del altar, un lugar que casi nadie conocía. Desde allí podían ver, a través de una rendija, cómo los hombres armados recorrían el orfanato. Eran 4, vestidos de negro, con rayos en las manos. Uno de ellos hablaba por teléfono. «El niño tiene algo. Encuéntrenlo». Diego se tapó la boca, temblando. Mateo lo miró con rabia, pero en el fondo entendía, este miedo era el que lo había hecho traicionar. Clara se quedó frente a los intrusos, valiente. «Este es un lugar de niños. No tienen derecho a entrar así». El hombre del teléfono la empujó sin miramientos. «Sabemos que el hijo de Elena está aquí. Entréguenlo». Mateo sintió un golpe en el pecho. Su madre tenía nombre, Elena. Nunca antes lo había escuchado de labios de Clara. Lucía lo sujetó del brazo, evitando que se lanzara. «Es una trampa». Los hombres registraron las habitaciones. El caos reinaba. Pero de pronto, uno de ellos se detuvo frente al altar. Tocó la madera, como si presintiera algo. «Aquí hay algo raro», dijo. El miedo recorrió a los tres escondidos. El hombre comenzó a mover el altar. Si lo lograba, los encontraría. Mateo respiraba agitadamente. Sabía que no podían quedarse allí. Entonces, sin pensarlo 2 veces, salió de su escondite. «Aquí estoy», gritó, con voz firme aunque el miedo lo consumía. Lucía y Diego quedaron paralizados. El hombre sonrió con satisfacción. «Así que tú eres el hijo de Elena». Los demás hombres lo rodearon. Clara intentó intervenir, pero la empujaron al suelo. «Dinos dónde están las pruebas», ordenó uno de ellos. Mateo apretó los dientes. «No sé de qué hablan». El hombre lo tomó del brazo con fuerza. «Tu madre escondió algo que puede destruirnos. Y si no lo sabes, lo descubrirás. Porque vamos a seguirte hasta el fin del mundo». En ese momento, Diego salió del escondite, gritando: «Déjenlo en paz». Uno de los hombres lo empujó contra la pared. Lucía también corrió para defender a Mateo, pero Clara la detuvo. «No», dijo con firmeza. «Si todos caen, no habrá esperanza». Los hombres comenzaron a arrastrar a Mateo hacia la salida. Él luchaba, gritaba, pero no podía liberarse. Antes de desaparecer por la puerta, gritó: «Lucía, ¿encuentra el santuario? Es la única forma de salvarme». La puerta se cerró de golpe detrás de él. Silencio absoluto quedó en la capilla. Lucía, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Clara. «¿Qué hacemos ahora?». Clara respiró hondo, con el rostro endurecido. «Ahora, vamos a buscarlos. Mateo ha sido capturado por los hombres que destruyeron a su madre. Solo Lucía, Clara y el arrepentido Diego pueden salvarlo, pero para hacerlo deberán encontrar el santuario, antes de que sea demasiado tarde». La noche era fría y silenciosa, pero dentro del corazón de Lucía ardía una llama de determinación. Después de que Mateo fuera llevado a la fuerza, ella, Clara y Diego permanecieron ocultos hasta que los hombres se alejaron del orfanato. El miedo estaba presente, pero una verdad los guiaba: la única manera de salvar a Mateo era encontrar el santuario antes que ellos. Clara abrió un viejo baúl en la capilla. Allí guardaba cosas de Elena, la madre de Mateo. Entre mantas desgastadas y libros antiguos, apareció un mapa doblado, amarillento por el tiempo. «Este mapa», murmuró Clara con voz temblorosa.
Helena me lo confió antes de desaparecer. Me pidió que lo entregara a Mateo cuando llegara el momento. Lucía lo desplegó sobre el suelo. Mostraba un dibujo de las montañas cercanas, con una marca roja en forma de cruz. Debajo, en letras casi borradas, decía, Santuario de la Verdad. Diego tragó saliva. Si esos hombres ya saben de este lugar, no hay tiempo que perder. Lucía lo miró con dureza. Esta vez no nos vas a traicionar. Diego bajó la mirada. Lo sé. Juré protegerlo, y fallé. Pero haré lo que sea para enmendarlo. La travesía comenzó al amanecer. El grupo salió del orfanato con provisiones sencillas, pan, agua y linternas. Caminaban rápido, siguiendo el mapa, mientras el sol iluminaba poco a poco los senderos de tierra. El silencio era interrumpido solo por los pasos y la respiración agitada. Clara, aunque mayor, caminaba con una fuerza admirable. Cada tanto miraba al cielo, como si pidiera a Dios que los guiara. Tras horas de camino, llegaron a las faldas de la montaña. Allí, escondida entre arbustos, había una entrada angosta a una cueva. El aire frío que salía de ella parecía un susurro del pasado. Lucía encendió una linterna. «Es aquí». El interior de la cueva era oscuro, con paredes húmedas que reflejaban la luz tenue. Avanzaban despacio, cuidando cada paso. De repente, un ruido detrás de ellos los hizo detenerse. Voces. Eran los hombres vestidos de negro. Habían seguido sus huellas. «Rápido, entren más», ordenó Clara. Corrieron por el túnel hasta llegar a una cámara amplia, iluminada por grietas en la roca que dejaban pasar rayos de sol. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había una caja metálica cubierta de polvo. Lucía se acercó con reverencia. «Debe ser esto». Al abrir la caja, encontraron carpetas con documentos, fotografías y una memoria USB. Eran pruebas contundentes, nombres de empresarios, políticos y militares implicados en delitos terribles. Corrupción, asesinatos, tráfico. Todo estaba allí. Diego se quedó sin palabras. Esto puede cambiar todo el país. Pero antes de que pudieran reaccionar, los hombres entraron en la cámara. Sus linternas iluminaron el rostro asustado de Lucía. «Entréguenlo», gritó el líder, apuntando con un arma. En ese momento, un sonido retumbó por la cueva, cadenas arrastrándose, gritos de auxilio. Al fondo, detrás de los hombres, apareció Mateo, custodiado por dos de ellos. Su rostro estaba golpeado, pero sus ojos brillaban de valentía. «Lucía», gritó con todas sus fuerzas. «No los dejes ganar». El líder lo empujó con violencia. «Si quieres que viva, dame la caja». Lucía temblaba. Sus manos sostenían las pruebas que podían condenar a esos hombres. Si las entregaba, salvaría a Mateo, pero perderían la única oportunidad de hacer justicia. Clara dio un paso adelante, con voz firme. «Si de verdad quieren callarnos, tendrán que matarnos aquí mismo». El líder sonrió con frialdad. No sería la primera vez. En ese instante, Diego se abalanzó sobre uno de los hombres que custodiaban a Mateo. Un golpe seco resonó, y la linterna cayó al suelo. La confusión se desató. Lucía aprovechó el caos para correr hacia Mateo, mientras Clara lanzó piedras a los atacantes para distraerlos. Un disparo resonó en la cueva. El eco fue ensordecedor. Todos se detuvieron por un segundo. Diego cayó de rodillas, con la mano en el abdomen, sangrando. «No», gritó Mateo, corriendo hacia él. Diego, con una sonrisa débil, lo miró a los ojos. «Perdóname, hermano, al fin hice algo correcto». Con sus últimas fuerzas, empujó a Mateo hacia Lucía, alejándolo de los hombres. La furia de Mateo explotó. «No permitiré que muera en vano». Con determinación,
tomó una de las carpetas y la levantó en alto. Si nos matan, estas pruebas ya están duplicadas y escondidas. Jamás podrán escapar de la justicia. Los hombres se miraron entre sí, nerviosos. El líder rugió de rabia, pero antes de que pudiera disparar, sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Clara sonrió con alivio. Llamé a la policía antes de salir del orfanato. Sabía que tarde o temprano nos alcanzarían. Los hombres, desesperados, intentaron escapar, pero al salir de la cueva fueron rodeados por patrullas. Tras un breve enfrentamiento, fueron arrestados. Dentro de la cueva, el silencio regresó. Lucía abrazaba a Mateo con fuerza, mientras Clara se arrodillaba junto a Diego, que ya no respiraba. Lágrimas corrieron por su rostro. Se fue como un héroe, murmuró Clara. Y su sacrificio no será olvidado. Mateo, con la caja en las manos, levantó la mirada hacia la salida de la cueva, donde el sol iluminaba con fuerza. Mi madre luchó contra ellos, y ahora yo continuaré su lucha. No solo por mí, sino por todos los que han sufrido en silencio. Lucía lo miró con orgullo. Nunca más estarás solo, Mateo. Semanas después, los periódicos de todo el país hablaban del escándalo. Políticos, empresarios y militares caían uno tras otro, acusados gracias a las pruebas recuperadas en el santuario. El nombre de Elena, la madre de Mateo, se convirtió en símbolo de valentía. El orfanato también cambió. Ya no era un lugar de miedo, sino de esperanza. Clara, aunque cansada, sonreía al ver a los niños correr libres. Mateo y Lucía solían sentarse bajo el árbol del patio, mirando el horizonte. Aún dolía la pérdida de Diego, pero sabían que su sacrificio había abierto un nuevo camino. Todo empezó con una carta, dijo Mateo, con voz serena. Y terminó con la verdad, respondió Lucía, tomando su mano. Ambos sonrieron, sabiendo que la vida apenas comenzaba. Mateo, el niño huérfano, pasó de ser ignorado y perdido a convertirse en la voz de justicia que honró la memoria de su madre. Su pasado, al fin, había sido revelado, y con él, nació un futuro lleno de esperanza.